Muy bien, como dijo nuestro hermano al inicio, sean todos bienvenidos y también a los que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Tenemos muchas reproducciones en vivo ahora, así que el Señor les bendiga desde donde nos estén viendo. Y qué bueno poder vernos nuevamente en esta hermosa mañana que Dios hizo. No puedo ver a Dios, dijo un niño a su papá. ¿Cómo puedo estar seguro que es real? Buena pregunta. No puedo ver a Dios. ¿Cómo puedo estar seguro que es real? Quizás más de uno de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo ver a Dios? Si no lo veo, ¿es real entonces? Bueno, aquí va una pregunta para empezar a entender esto. ¿Podemos ver el viento? ¿Sí o no? No, el viento no lo vemos. ¿Pero existe o no? Claro. ¿Por qué decimos que existe el viento? A ver, o el aire. Sí, lo sentimos muy bien. ¿Qué más? Sí, podemos respirar, nos despeinamos, o se nos vuelan las pelucas, los campos, los árboles se mueven, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos algo que es el viento, que nosotros no podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí todos tenemos bisabuelos, obviamente, pero hemos conocido a algún bisabuelo? Quizás ya falleció, pero quizás hemos conocido a algún bisabuelo. Levante su mano. Hay algunos, qué bien. ¿Y alguien que tenga bisabuelos en vida hoy? ¿Quién tiene bisabuelos en vida? Muy poquitos, ¿no? Y abuelos en vida. ¿Quién tiene abuelos que estén viviendo hoy? Muy bien. Muy bien. Bueno, les quiero mostrar algo para entender esto de Dios, de un bisabuelo mío. Así que vamos a ver una imagen ahora en las pantallas. Eso es un certificado cuando mi bisabuelo, de parte de mi mamá, de la parte materna, llegó de Alemania a Argentina en el año 1907. Hace más de 100 años. Eso sí que era de la época de los dinosaurios, ¿no? Y gracias por aquellos que me enviaron fotos esta semana de dinosaurios. Señor les bendiga mucho. En Argentina expedían certificados y yo conseguí del bisabuelo de parte materno de mi mamá, Alexander Lung. Era el único de apellido Lung alemán que fue a Argentina. Alrededor del año 1900 hubieron miles de italianos, galeses, alemanes que viajaron a Argentina. La situación de Europa era una situación dificilísima. En Alemania eran muy pobres, en otros países también, y mucha gente estaban en guerrillas y muchos escaparon, como este señor. Bisabuelo, en el 1907 él llegó a Argentina. Mi mamá es de apellido Müller, Lung, porque el bisabuelo mío, de parte de mi mamá, pero parte paterna de mi mamá, era de apellido Müller, pero llegó un poquito antes del 1900 a Argentina. Ahora, a este señor, Alexander Lung, yo no lo conocí, yo no lo sentí, yo no hablé con él, pero sé que existió. ¿Por qué? Porque hay un certificado de él cuando vino a Argentina y mi mamá me contó, porque mi mamá sí lo conoció, era su abuelo materno. Mi mamá lo conoció y falleció este señor cuando mi mamá tenía más o menos 22, 23 años. Y mi mamá me ha contado algunas cosas de este señor. Esta semana, cuando hablé con mi mamá, le pregunté y mi mamá me contó otro par de cosas muy interesantes, pero por el tiempo no se las voy a decir. A la salida podemos platicar. Pero el bisabuelo mío, abuelo de mi mamá, yo no lo conocí, no lo sentí, no lo toqué, no le di un abrazo nunca, pero creo que existió. Porque hay un certificado de él y porque alguien que lo vio y platicó con él, mi mamá, me contó. Y por lo tanto yo creo que lo que mi mamá me ha dicho es verdad. Ahora, hoy estamos viendo el tema conociendo o viendo al Dios invisible. Y les muestro esto porque con Dios es igual. Hoy tenemos sus escritos en la Biblia de gente que conoció a Dios y de algunos que vieron ciertos aspectos de Dios y que creemos que lo que dice allí en la Biblia es verdad. Así que vamos a respondernos algunas preguntas.
acerca de este Dios invisible que todos obviamente queremos conocer. Y presten atención, y los niños, aquí ya le di los dulces a nuestro hermano Irán, a la salida les va a repartir como mínimo 2 a cada uno, hay para todos, hasta los que se creen como niños también. Así que no se preocupe que para el tercer culto hay más, ¿sí? Así que allí a la salida. Pero tienen que responder bien las preguntas, ¿ok? Al final. Primero, tienen que recordar esto. Y esto es muy importante y parece obvio, pero hay que tenerlo en cuenta porque marca muchas cosas de las que hacemos hoy. Primero, Dios no tiene forma física. No la tiene. Para nada. Dios es invisible porque no tiene forma física, porque es espíritu. La Biblia dice en Juan 5:37, Jesús dijo, ustedes nunca vieron la figura de Dios el Padre. En Juan 5:37. Dios es espíritu. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana que a Dios hay que adorarle en espíritu. Muy importante. Y esperamos nosotros todos que en esta pandemia nos hemos dado cuenta y nos hemos concientizado de que Dios no es espíritu, es espíritu, no es físico, no tiene forma. Por lo tanto, Dios no tiene limitaciones al cuerpo, como nosotros tenemos limitaciones en el cuerpo por tener forma física. Por ejemplo, una pregunta a los que están aquí en el templo, no para los que están viendo en las redes. Los que están aquí en el templo, ¿cuántos de ustedes que están aquí en el templo están físicamente aquí en el templo? Levante su mano. Muy bien. Físicamente están, aunque algunos por la mente están pensando en el trabajo, en el fútbol, en qué van a comer, pero físicamente están aquí. Ustedes que están viendo en YouTube y en Facebook, ¿cuántos de ustedes están físicamente? ¿Dónde están? Todos. Nosotros aquí, ustedes allá. Cada uno está donde está su cuerpo. ¿Se da cuenta? Porque tenemos forma, tenemos un cuerpo. Dios no tiene forma, no tiene físico. Dios es invisible. Dios es espíritu. Hermoso. Ahora, eso es peligroso y es aterrador y da miedo, pero también es una gran bendición. ¿Por qué es aterrador pensar que Dios es espíritu? Porque Él está en todas partes. Entonces eso me da miedo. No quiero que sea así. Porque cuando yo estoy con la computadora o con el teléfono, no quiero que Dios esté ahí. Yo quiero estar solo. Por eso me aterra que Dios esté en todas partes, porque no tiene cuerpo, porque es invisible. Si voy a robar un banco, me tengo que dar cuenta que Dios está, porque es invisible. Me tiene que dar miedo. ¿Se da cuenta? El hecho de que Dios sea espíritu, eso implica que yo tengo que estar consciente de que Dios me ve. Aunque no lo veo, Dios me ve. Pero también, como es invisible, como no tiene cuerpo, me da tanta alegría que Dios está en todas partes, porque no hay un lugar donde nosotros estemos que digamos, estoy solo. No, siempre Dios está con nosotros. Él dijo en Mateo 28, donde ustedes vayan, yo estaré hasta el fin del mundo. Siempre. La presencia, la omnipresencia de Dios está garantizada. Aunque nos rapten, nos roben a nosotros, aunque nos vayamos porque Dios nos pidió irnos a otro lugar solos, en fin, o si usted se va a una ciudad de otro país a estudiar, con otro idioma, en fin, donde usted está, puede estar seguro que Dios siempre está. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Usted quedó en el camino a la noche varado porque se le rompió el carro y son las 12 de la noche. Dios sabe y está con usted. Usted tiene un problema mañana que no sabe cómo va a resolver. Dios sabe porque Él está con usted. Porque Dios es invisible, no tiene cuerpo, no está limitado. Está en todas partes. ¿No le causa alegría, tranquilidad, gozo eso? Claro que sí. Así que, recuerden, Dios no tiene forma física. Dios es espíritu. Pero el problema que es invisible y que ese espíritu hace que el ser humano quiera siempre adorar a un Dios que ve, que puede tocar, a un Dios visible. ¿Se da cuenta? Siempre el ser humano quiere adorar a algo que ve. Ya hay ejemplos en el Antiguo Testamento.
Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 32. Y quiero leerle los primeros 4 versículos. Éxodo capítulo 32. Noten ustedes que allí Moisés subió a la montaña, Dios estaba hablando con Moisés, le dio muchas indicaciones de cómo adorarle, del tabernáculo, etc. Y Moisés se retrasó un poco en bajar de la montaña y el pueblo quería ver a Dios, quería algo visible, como el ser humano quiere hoy en día. Y entonces dice el pueblo a Aarón, hermano de Moisés, allí en Éxodo 32, tienes que hacernos dioses que marchen frente a nosotros. Miren, un ser humano pidiéndole a otro ser humano que haga un Dios, que marche frente a ellos. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Éxodo 32, 2. Y Aarón les respondió, miren una idea fantástica. Quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Y si seguimos leyendo, el pueblo estaba contento y empezaron a adorar y a danzar frente al becerro. Porque el ser humano siempre quiere algo para tocar, algo para ver que represente a Dios. Ellos querían ver a Dios, hicieron una escultura. Y hay más ejemplos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, también de las naciones paganas. Y siempre Dios estaba en contra. Y hay muchísimos capítulos que hablan en el Antiguo Testamento de que Dios se burla de esas imágenes y de esas esculturas. Les dice, tienen oídos y no ven, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Pero el ser humano siempre quiere algo visible. Y las procesiones, y hay que ver algo, y hay que tocar, y las imágenes. Cuando el ser humano no tiene relación con el Dios invisible, siempre se hace una representación de ese Dios invisible. ¿Escuchó bien? Cuando el ser humano no tiene relación con el Dios invisible en espíritu, busca hacer algo que represente a ese Dios. Siempre es así. Ahora, Dios no tiene Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. El ser humano siempre quiere algo visible de Dios. Pero si queremos ver algo de Dios, Pablo dice algo espectacular en Romanos capítulo 1. Y Pablo dice en Romanos 1 que las cualidades invisibles de Dios, eso dice Romanos 1:20, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y otras cualidades de Dios se perciben claramente a través de la naturaleza. Noten. Las cualidades invisibles de Dios se pueden ver en la naturaleza. Ahora, aquí no está diciendo que usted se tiene que ir al interior a ver un árbol y decir, ese es Dios, el árbol. El fuego es Dios, la luna es Dios, el agua es Dios, la montaña es Dios. Eso se llama panteísmo, que es una religión que cree que la naturaleza es Dios. La naturaleza no es Dios. Dios creó la naturaleza. Dios está más allá que la naturaleza. Pero lo que vemos en la naturaleza son cualidades, características del Dios creador. Por ejemplo, si vemos el océano Pacífico, por ejemplo, o vemos una montaña grande, alta, ¿qué cualidad de Dios podemos ver allí? A ver, ¿qué cualidad de Dios vemos en lo grande que es una montaña o el océano? La grandeza de Dios. ¿Qué más? La majestad de Dios, el poder de Dios. Cuando usted ve flores, que en esta semana, ¿por qué se encarecieron las flores tanto el martes? No sé. Yo no compré, los floristas se quiebran conmigo porque yo esos días no compro flores, las compro antes o después. Miren, cuando ustedes ven muchas flores, ¿qué vemos? Muchos colores. ¿Qué más? Olores. ¿Qué cualidades de Dios vemos en las flores que Dios creó? La belleza, ¿no es cierto? Que Dios tiene colores. Mi Dios tiene colores. Él inventó los colores. El arco iris lo inventó Dios con Noé, no ese movimiento que anda hoy en día dando vueltas. Cuando vemos ¿han ido al zoológico a ver monos? Sí, ¿les gustan? A ver, niños, ¿cómo hacen los monos?
Sí, cuando vemos, ¿vieron que se ríen? ¿Qué encontramos en los monos, creación de Dios? ¿Qué cualidad de Dios encontramos en los monos? ¿Sí? Diversión, gracia. Porque así es Dios. Dios es un Dios divertido. Por lo menos mi Dios. El suyo no sé si es serio o no, pero el mío es divertido. Dios es diversión. Dios es alegría. Él creó la alegría. Noten, por eso Pablo dice que las cualidades invisibles de Dios podemos observarlas en la naturaleza. Miren la ley de la gravedad. Eso que hace que las cosas caigan de cierta manera. ¿No es cierto? Los aviones funcionan por eso. Si la ley de la gravedad que está existiendo siempre deja de existir un minuto, el mundo sería un caos. Un minuto. Entonces, al ver los planetas que todos giran ordenadamente en su órbita, conducen mejor que nosotros los planetas, siempre ahí, como tiene que ser, encontramos, cuando vemos esa naturaleza, encontramos que Dios es orden. Por eso hay que juntar la ropa, niños. No hay que ser desordenados porque Dios es orden y nosotros fuimos creados a su imagen, ¿ok? Ayuden a mamá y a papá juntando las cosas, ¿ok? Dios es, y los grandes también, Dios es orden, ¿sí? Entonces, Pablo dice, Dios es invisible, pero cuando vemos en la naturaleza encontramos cualidades de ese Dios, cualidades. Pero como dijimos, el hombre siempre quiere encontrar a Dios, buscar a Dios y quiere representar a Dios con algo visible. Ahora, algo interesante, en el Nuevo Testamento hay alguien que representó a Dios. ¿Quién fue? Jesús, Jesucristo. Jesús es la expresión máxima de Dios. Pablo también lo dijo en Colosenses 1:15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así nomás. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio nunca, pero Jesús lo ha dado a conocer. Jesús dijo en Juan 12:45, el que me ve a mí, ve al Padre. Por eso Cristo es la representación de ese Dios. Los discípulos que estaban discutiendo con Jesús y Natanael le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús lo regañó a Natanael y le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no conocen al Padre. El que me ve a mí, ha visto a Dios. Juan 14:8-9. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo es la representación del Padre. Y alguien dirá, pero Jesús no está aquí, yo quiero ver al Padre. Quiero ver a Dios. Jesús no está. ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo? Bueno, hay un texto muy interesante que nos da luz en esto y está en el Nuevo Testamento que se los voy a leer. Dice, por la fe, Moisés salió de Egipto viendo al invisible. Hebreos 11:27. Por la fe, Moisés salió de Egipto viendo al invisible. O sea que él veía a Dios. ¿Cómo dice? Por la fe. No con los ojos físicos. Por la fe veía a Dios. Es como que usted esté aquí esta mañana, pero usted no nos está viendo. Usted está concentrado en el Padre. Por la fe, usted ve a Dios. En un sentido existe esa visión de Dios con los ojos de la fe, que podemos ver a Dios hoy. Moisés veía a Dios por la fe. Y qué interesante, porque en Éxodo, hablando de Moisés, capítulo 33, dice que el Señor o Dios hablaba con Moisés cara a cara. Capítulo 33, verso 11. Como quien habla con un amigo, cara a cara. Y en el mismo capítulo 33 de Éxodo, pero versículos 19 en adelante, Dios dice, pero te aclaro, Moisés, que mi rostro no lo puedes ver. Me puedes ver solo la espalda, porque nadie puede ver mi rostro, porque yo soy invisible. ¿Qué pasó aquí? Dice Éxodo 33 que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y luego dice también que Dios le dijo, no puedes ver mi rostro. Y al final, ¿lo podemos ver o no lo podemos ver? Dios es espíritu. Jesús dijo que nadie ha visto a Dios.
Y aquí cuando dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, es una imagen para hablarnos de que Moisés tenía intimidad, relación íntima con Dios el Padre. Pero el rostro nunca lo vio, porque no se puede ver el rostro de Dios. Entonces, podemos ver a Dios con los ojos de la fe, cara a cara, platicar con Él, orar, hablar con Él. Lo podemos hacer con los ojos de la fe. Eso es cara a cara. Pero el rostro nunca le vamos a ver aquí en esta tierra. Por eso dice que Moisés hablaba cara a cara, porque tenían intimidad. Por eso dice Hebreos que Moisés salió de Egipto como viendo al invisible. Invisible, pero lo estaba viendo con los ojos de la fe. Y entonces, algún día, si hoy lo puedo ver con los ojos de la fe, lo puedo ver por la fe, pero algún día lo podremos ver a Dios, si está diciendo que Dios es invisible. Bueno, quizás hay un texto que nos aclara un poco, que es cuando Jesús dijo en Mateo 5:8, en una bienaventuranza, Jesús dijo: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Noten ustedes, dichosos los de corazón limpio. O sea, usted y yo nos tenemos que preocupar por eso, por tener un corazón limpio. Y Él nos promete que veremos a Dios. Aquí lo está diciendo, en la eternidad. Por lo tanto, de la manera en que lo veamos en la eternidad o no lo veamos o cómo lo veamos, no nos debe interesar tanto como la manera de tener un corazón limpio. Eso es lo importante. Porque a veces los cristianos se la pasan discutiendo de ciertas cosas que son en la periferia. La periferia, lo de costado. Por eso el periférico. Cuando se hizo era al costado de la ciudad. Ahora ya está dentro de la ciudad. Peri, alrededor. La periferia. Muchos cristianos se la pasan discutiendo. Y la clave aquí, dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. No tenemos que preocuparnos si vamos o no a ver a Dios. Porque para que eso se cumpla, ¿qué hay que tener? El corazón, ¿cómo? Limpio. Por eso nosotros tenemos que estar preocupados ¿en qué? En el corazón. Usted y yo, que nuestro corazón esté limpio. Si está limpio, podemos creer que veremos a Dios. Porque el mismo apóstol Juan dijo en 1 Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Cristo venga, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Cuando Él venga, cuando toque la trompeta en el día final, lo veremos como Él es. El Salvador del mundo, el Dios eterno, el Rey de Reyes, el Redentor, el Cordero que quita el pecado del mundo, la Roca de las edades, el gran Señor. Ahí lo veremos como Él es, cara a cara, como dice el final de Apocalipsis, capítulo 22, verso 4. Hoy lo vemos con los ojos de la fe, vemos al invisible en nuestra relación con Él, en nuestro contacto con Él, en tener unión con Él, vemos al invisible. Pero algún día, Dios sabe cómo, lo veremos tal cual es, dice en la Biblia, en un montón de textos. Entonces, ¿Dios tiene cuerpo, sí o no? No. ¿Dios es qué? Espíritu. Por lo tanto, ¿Dios está limitado como nosotros a estar en un lugar cada vez? No. Dios puede estar en todos los lugares. Él es omnipresente. David dijo en el Salmo 139, ¿cómo podré huir de tu presencia? Si subo a las estrellas, tú estás. Si bajo al abismo, tú estás. Si voy al oriente, tú estás. Si voy al occidente, tú estás. Por lo tanto, el hecho de que Dios sea invisible y que esté en todas partes, me debe ayudar a vivir como Él quiere porque Él me ve. Queridos niños, no roben dulces porque Dios les ve. Queridos adultos, a ustedes también. Con otras cosas. Dios está en todo lugar. ¿Alguien vio, vamos a usar la palabra rostro, el rostro de Dios alguna vez? No. Pero Moisés veía al invisible por la fe. Nosotros también.
amando a Dios, podemos decir que vemos a Dios. A veces quizás lo sentimos, pero lo vemos con el amor que le tenemos a recibir su amor, etcétera, etcétera. Las cualidades de ese Dios invisible las podemos ver en la naturaleza que Dios creó. Los árboles no son Dios, el fuego no es Dios, nada de esas cosas que la gente anda diciendo. Pero la naturaleza muestra cualidades de Dios, como por ejemplo su grandeza, que Dios es alegre, su belleza. Dios es un Dios colorido, un Dios ordenado, un Dios maravilloso. Lo podemos ver en la naturaleza. ¿Sí? ¿Quién es en la Biblia? ¿Quién es la expresión del Dios visible? ¿Quién dijo: el que me vio a mí vio al Padre? Jesús. Muy importante saber eso, ¿no? Y no entendemos todo de ese Dios invisible, porque es Dios. Nosotros somos seres humanos con mente limitada. No entendemos todo de Dios. Lo que sí podemos entender, sí, es la verdad. Pero no todo de Dios, porque Él es un Dios infinito, un Dios sin límite, un Dios invisible. Así que nos resta reaccionar como reaccionó el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Timoteo 1:17. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se acabó la historia. No podemos entender todo con nuestra mente. Lo que nos queda es adorar a ese Dios grande, invisible. Sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, a ti que eres el Dios grande, eterno, inmortal, invisible, tú que eres el único Dios, a ti sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Señor, sería hermoso verte, pero mientras llega el día que creemos que te veremos en el cielo de alguna manera, ayúdanos en esta tierra a verte con los ojos de la fe, como Moisés, que tenía relación contigo, por eso él decía que te veía cara a cara. Ayúdanos a que nosotros podamos tener relación contigo, como viendo al invisible. Señor, gracias porque esta cualidad tuya, que eres invisible, nos aseguras que estás con nosotros en todo momento, en cualquier lugar, donde estemos. Estás aquí en el templo en esta hora, con nuestros familiares donde estén, estás con los hermanos y amigos que nos están viendo en YouTube o en Facebook. Tú estás donde estamos. Tú estás porque tú lo abarcas todo, Señor. No estás limitado a un cuerpo como nosotros. Por lo tanto, a ti sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Señor, bendice a todos los niños y adultos que están aquí o que están viendo el programa. Bendíceles ricamente en sus vidas en esta semana, que cuando estén en luchas, problemas, dificultades, tentación, puedan verte a ti. Y que tú les digas y les indiques el camino, y que tú les proveas, y que tú, Señor, manifiestes tu presencia en nuestras vidas, de manera como solo tú puedes hacerlo, como cada uno necesita. Señor, bendice a cada uno de los que están en este lugar y de los que están viendo el programa, de aquellos que van a escuchar el programa en la semana o de los que van a ver el programa en esta tarde o durante la semana. Bendícelos ricamente. Y Señor, ayúdanos a verte como Moisés. En el nombre de Jesús. Amén y amén.